Sección 10.8. Interfaz gráfica de usuario para la clase rectángulo. Bien, los programas escritos que utilizan las clases desarrolladas que hemos visto, pues están basadas en texto. Sin embargo, en muchos casos se quiere crear una interfaz gráfica de usuario o GUI, Graphical User Interface, para las clases. Vamos a desarrollar esto para la clase rectángulo, la cual utilizamos en el capítulo 8. El tipo de interfaz de la que se habla, bueno, se muestra enseguida. Entonces, como podemos observar en el diseño, tenemos, digamos, un primer renglón en la parte superior con una etiqueta. Luego hay un cuadro de texto para ingresar un valor, seguido de otra etiqueta para pedir lo que es la altura y otro cuadro de texto. Debajo de estos cuatro componentes enseguida tenemos un botón para llevar a cabo un cálculo con los datos que fueron ingresados, y entonces en una área de texto, que es la que se muestra enseguida, un área de texto es similar a un cuadro de texto, con la diferencia de que permite o de que tiene posibilidad de tener varios renglones. Vamos a utilizar entonces esa área de texto para anotar cuál es el área y el perímetro del rectángulo con los datos ingresados en la parte superior. Bueno, el código para desarrollar entonces esta interfaz gráfica es el que se muestra a continuación. Y bueno, ya hemos comentado que vamos a extender la clase abstracta application para obtener nuestra aplicación que va a trabajar con la interfaz gráfica, y adicionalmente, bueno, pues vamos a importar todas las clases que se hacen necesarias para poder hacer esto, bueno, para poder obtener la interfaz que se mostró previamente. Entonces, bueno, por ahí estamos usando la clase post para poder colocar de manera centrada los componentes en los diferentes contenedores. Esta pues ya la hemos comentado, dijimos que el diseño o la idea como trabaja JavaFX es que ustedes tengan un escenario y luego en este escenario montes o pongas lo que es una escena, que es, digamos, la parte en la que se estaría llevando a cabo o se estarían poniendo los componentes que se quieren visualizar. Y posteriormente, bueno, se están también importando las clases que permiten tener lo que son los diferentes controles. Vemos la de button, label, text area, que bueno, pues no la habíamos utilizado, y el text field para el cuadro de texto. Adicionalmente, bueno, también estamos anotando, estamos importando lo que son contenedores. Tenemos entonces un contenedor para colocar componentes de forma horizontal, y este se va a anidar dentro de otro contenedor con los componentes verticales. Vamos a modificar el color que tiene por ahí las etiquetas. No sé si por ahí lo vieron que estaba en rojo, base y altura, y también el tamaño de la fuente. Entonces se va a hacer la modificación correspondiente. Bueno, entonces dijimos que nuestra aplicación, bueno, que en este caso se llama rectángulo GUI, estaría extendiendo a application. Y bueno, me voy a pasar a la parte donde están los comentarios en el texto. Si hay algo que tenga que comentar, bueno, pues me regresaría aquí a este código, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estamos conectando nuestra interfaz gráfica a la clase rectángulo? Bueno, para poderlo hacer, estamos metiendo o estamos colocando dentro de la aplicación un atributo que le vamos a llamar probar rect, el cual es del tipo rectángulo, y como podemos observar como podemos ver en su línea que declara este atributo de acceso restringido, estamos creando un rectángulo con base y altura de 0. Posteriormente, bueno, pues ya viene todo lo que es la declaración de los componentes gráficos, y como decíamos, el único que no se ha revisado es text area,
que señalamos, bueno, o había dicho que es un área de texto, donde se va a colocar el área y el perímetro del rectángulo de acuerdo con los datos que fueron ingresados. Y pues es también un componente que puede utilizarse para ingresar y mostrar texto, pero en esta ocasión pues solamente lo vamos a utilizar para mostrar texto, no se está permitiendo la entrada. Entonces, ahorita vemos la declaración, nada más mostrarles previamente cuáles son, cómo fueron declarados los otros componentes que tiene esta interfaz gráfica. Entonces, podemos ver ya dentro del método start, ahí es en donde dijimos que este es el método que se estaría ejecutando una vez que se ejecuta la aplicación. Y entonces, bueno, pues tenemos la declaración de un cuadro de texto llamado campo base. Se está creando el mismo y se está fijando el ancho máximo, ¿no? A un valor con un valor de 50. Y de igual manera tenemos otro cuadro de texto para lo que es la altura, llamado campo altura, y bueno, su creación y configuración es similar al que se está utilizando para la base. Ya enseguida, bueno, tenemos lo que es el área de texto, que como estábamos diciendo, bueno, no se puede editar, simplemente se está utilizando para mostrar texto. Y bueno, la declaración pues es igual que cualquier otra variable, y la creación del objeto pues de igual manera, ¿no? Utilizando en este caso su constructor por defecto. Y una vez que ya tenemos el objeto, hay que observar que estamos utilizando el método setEditable para indicar que el área de texto no va a ser editable, y eso lo logramos pasándole el valor false a este método de escritura setEditable, ¿verdad? Posteriormente, bueno, se fijan los tamaños del área de texto, el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Como pueden ustedes ver, pues están con los mismos valores, 210 de ancho por 50 de alto, ¿verdad? Ya posteriormente, bueno, pues están creando lo que son las etiquetas, una para que diga base y la otra para que diga altura. Entonces, primeramente está la etiqueta base, y al momento de crear la etiqueta, bueno, estamos utilizando el constructor en el cual se le puede proporcionar lo que es una cadena para, pues de una vez, poner el texto que va a llevar la etiqueta. De cualquier modo, bueno, si no, pues tienes por ahí el método de escritura que permite colocar el texto si en un momento dado no utilizas este constructor. Bueno, el método, se utiliza también el método setTextField con esta referencia para cambiar el color del texto que se está mostrando, y también estamos utilizando el método setFont con esa misma referencia para cambiar la fuente. Entonces, bueno, pues acá se está utilizando de la clase font este método de clase para poner una fuente tipo Arial y con este tamaño de 20, ¿verdad? Enseguida, bueno, pues se repite lo anterior, pero ahora para crear la etiqueta altura, ¿verdad? Bueno, voy a continuar donde va acá la parte del texto. Y posteriormente, bueno, está la configuración de lo que es el botón. Y como decíamos, bueno, para indicar cuál es el código que se debe de ejecutar cuando el usuario pulse el botón utilizando el ratón, señalamos que, bueno, pues íbamos a pasar el código al método setOnAction utilizando una expresión lambda. Entonces, bueno, antes de utilizar el método setOnAction, bueno, previamente se tuvo que crear el botón calcular. Y
Entonces, bueno, la primera parte que se debe antes de llevar a cabo el cálculo, pues es revisar que efectivamente se tenga información tanto en el cuadro de texto para la base como para la altura. Entonces, la manera como vamos a llevarlo a cabo, bueno, pues entonces es utilizando lo que es la referencia al cuadro de texto. Obtenemos el texto utilizando el método getText y esto nos devuelve una cadena y de esa cadena nos fijamos si está vacía, ¿verdad? Entonces, en el caso de que el cuadro de texto, bueno, que el cuadro de texto, su cadena esté vacía, o lo mismo suceda para el campo altura, entonces en lo que es el área de texto, bueno, la, vamos a, la vamos a referir mediante esta variable local llamada pantalla. Vamos a poner este mensaje que mediante el método setText. Entonces, bueno, pues le pasamos esta cadena. Se debe ingresar base y altura, ¿verdad? Y esa sería la acción que se estaría desarrollando en el caso de que alguno de los dos campos esté vacío. Uh-huh. Hay que observar que en este caso, como estoy anotando un código que tiene varias sentencias, hay que observar que la expresión lambda está encerrada entre llaves, ¿verdad? Entonces ahí hay una llave y acá está la otra llave, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede en el caso en el caso de que los campos sí tengan información? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, ya habíamos comentado que se había creado un atributo de tipo rectángulo que era referido por probar rect. Y ese rectángulo, inicialmente su base y su altura, cuando fue creado, se habían manejado, bueno, se puso los valores de 0 y 0. Pero ahora que ya tenemos un valor, o que tenemos valores tanto en el cuadro de texto de la base y de la altura, pues entonces vamos a utilizar esa información para modificar el atributo rectángulo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo, vamos a utilizar el método setBase para para modificar su atributo de esa referencia. Y entonces lo primero que se tiene que hacer, bueno, pues hay que obtener la información del cuadro de texto, ¿no?, que le corresponda. En este caso pues sería del cuadro de texto campo base, utilizas el método getText. Este método getText te va a devolver a ti una cadena. Entonces, esa cadena, bueno, el método setBase está esperando que le pases un double, no un string. Por lo tanto, estamos utilizando este método de clase llamado parseDouble, de la clase double, para hacer la conversión de la cadena a un double. Uh-huh. Bueno, eso que se está haciendo para poner la base en el rectángulo, bueno, eso se repite ahora para el caso de la altura y utilizando el método que le corresponde, el método de la clase rectángulo llamado setAltura para fijar la altura. Y ahora pues utilizamos el otro cuadro de texto, ¿verdad? Campo altura. Entonces se obtiene el texto, esto te devuelve una cadena y luego utilizando el método parseDouble se hace la conversión correspondiente para que entonces al método setAltura se le pase un doble. Ya que entonces has puesto los nuevos valores para la base y la altura de este rectángulo, entonces ahora sí modificamos la información que está en el área de texto. El área de texto está referida por la variable pantalla y entonces utilizamos el método setText. Entonces lo que se hace es, tenemos esta cadena literal que dice el área es dos puntos espacio y se va a concatenar con la llamada al método calcular área utilizando la referencia probar rect. Enseguida se concatena
este carácter escapado, que es un salto de línea, y enseguida se anota, bueno, se le concatena la siguiente cadena literal. El perímetro es 2 puntos, ¿verdad? Y se concatena finalmente con la llamada al método calcular perímetro, utilizando la referencia probar recta. Entonces, pues esto, a diferencia de la cara cambiante que habíamos visto en la sección anterior, bueno, pues esta expresión lambda pues tiene más código y hace más cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, pues ya dijimos, en el caso de que los cuadros de texto llegaran a estar vacíos, pues entonces se muestra el mensaje de error en el área de texto llamada pantalla. De otra manera, bueno, pues ya vimos que se hace el cálculo, ¿verdad? Como se comenta aquí, bueno, se pudo hacer una validación más profunda de la entrada. Por ejemplo, se pudo revisar que ceros o valores negativos no fueran ingresados, o en el caso de que habíamos dicho que queríamos una verdadera clase rectángulo, pues entonces se pudo haber revisado que los dos lados adyacentes, o bueno, que la base y la altura, pues no fueran iguales, ¿verdad? Bueno, y ya decíamos, bueno, en caso de que sí se haya ingresado información, pues entonces se utilizaron los métodos setBase y setAltura para fijar estas propiedades en el rectángulo. Y ya también habíamos comentado que, bueno, cuando utilizas el método getText para sacar la información de los cuadros de texto, esto te devuelve un string, y entonces ese debe de ser convertido a un double, porque los métodos setBase y setAltura están esperando un double. Y para eso, bueno, se utilizó el método parseDouble, un método de clase de esta clase, ¿verdad? Double, la clase envoltura, para poder hacer la conversión, que bueno, que es el código que está ahí enseguida, ¿no? Como comenta aquí, dice que puede ocurrir que si la cadena que se está extrayendo del cuadro de texto no contiene un número, entonces eso va a generar un error. Ya veremos en el segundo semestre qué se puede hacer en una situación como esa para evitar que el programa truene. Bueno, en el caso de que quisieras convertir una cadena a un tipo base o un tipo simple int, entonces en la clase integer está disponible el método parseInt, con el cual entonces ustedes pueden hacer la conversión a un tipo int. Bueno, en el caso de que quieras ir en la dirección contraria, es decir, tienes un tipo simple como un double o un int y lo quieras convertir a un string, una manera simple para obtener una cadena sería que se haga la concatenación con una cadena vacía. Entonces, como se puede ver aquí, estamos asignando esta variable que se está declarando aquí llamada sEnt, una cadena. Estamos concatenando lo que es la cadena vacía con el valor literal entero simple 3, ¿verdad? Y de igual manera, bueno, se pudo haber hecho para el caso de que hubieras querido trabajar con un double, ¿verdad? Bueno, déjame ver si hay algo más. Bueno, sí, ya nada más para terminar, habría que revisar, qué parte. Por acá está. Entonces decíamos, hay un contenedor para organizar los componentes de manera horizontal, en donde se van a colocar las etiquetas y los cuadros de entrada. Entonces, este contenedor horizontal tipo HBox lo vamos a referir por componentes de entrada, y entonces, bueno, aquí se está creando el contenedor. Ya habíamos visto que cuando se utiliza el constructor en donde se pasa un valor entero, bueno, ese valor sirve para indicar la separación que hay
entre los componentes. Y después se está utilizando el método setAlignment para este contenedor para indicarle que los queremos centrados, ¿verdad? De esa manera entonces quedarían distribuidos de manera al centro, tanto horizontal como vertical. Posteriormente, para agregar los diferentes controles a este contenedor, bueno, obtenemos lo que es la lista utilizando el método getChildren, y posteriormente se comentó que está disponible este método addOr, el cual permite incorporar o agregar los diferentes controles. Bueno, pues agregar más de un control, ¿verdad? Entonces, bueno, primeramente se coloca lo que es la etiqueta, luego el cuadro de texto para ingresar la base, luego viene la etiqueta de altura y finalmente viene el otro cuadro de entrada, que es para la altura. Ya una vez que tenemos acomodados las dos etiquetas y los dos cuadros de texto, entonces hay un contenedor vertical para terminar, bueno, sería el nodo raíz, en donde se van a acomodar tanto los componentes de entrada como el botón y lo que era el área de texto, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. En este caso, bueno, la separación entre estos componentes ahora es mayor que la que se había utilizado en el contenedor horizontal, es de 25. Se utiliza nuevamente el método setAlignment para que nos queden centrados los componentes que estarán dentro de este contenedor, y posteriormente, bueno, se obtiene la lista de este contenedor vertical y utilizando el método addAll se agregan los componentes de entrada, el botón calcular y lo que es la pantalla. Ya finalmente, bueno, se crea lo que es la escena. Bueno, aquí se hace previamente la declaración. Entonces se crea el objeto de scene y se le pasa lo que es el contenedor y el tamaño que tendrá esta escena, ¿no? 350 píxeles de ancho por 250 píxeles de alto. Y posteriormente, bueno, a lo que es el escenario, se va a montar la escena utilizando el método setIscene, y también se coloca lo que es el título y posteriormente se muestra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es el código que tiene esta interfaz gráfica para lo que es la clase rectángulo. Si me permiten ustedes, pues voy a ejecutar este código. Entonces, bueno, hay que recordar que, bueno, pues hay que ponerle el módulo path y agregar bueno, el módulo, en este caso javafx.controls, para poder ejecutar la clase. Yo ya tengo compilada la clase, así que nada más la voy a ejecutar. Y entonces, al momento de que se ejecuta, bueno, por acá me quedo en este lado, vamos a ponerla aquí. Entonces pongamos una base de, por ejemplo, 12.3 y una altura de 45.6. Y entonces, bueno, a lo mejor podrías decir, ¿qué pasa si hubiera puesto una altura? Si no hubiera puesto altura y le doy calcular, pues aquí me aparece el mensaje, ¿no? Base y altura deben ser ingresados. Entonces, voy a ponerle 45.6 y voy a presionar el botón calcular. Y bueno, pues aquí ya puedo ver entonces el cálculo, ¿no? ¿Cuál es el área? Aquí quedó un poco medio feo. Quizás habría que hacer un poco más grande el área de texto. Bueno, ahí me dice cuál es el valor del área y cuál es el perímetro, ¿verdad? También lo que les comentaba era que si, por ejemplo, aquí alguien puso un valor negativo, pues esto también va a dar un cálculo, aunque pues hablar de un área negativa como que no tiene mucho sentido. Y de igual manera, bueno, eso es algo que comentamos, que se podrían hacer más pruebas para verificar que una situación como esta no pase. Y decíamos que otra situación que pudiera generar que este código truene es que alguien, en vez de poner aquí un número, ponga, pues no sé, algo como hola, ¿verdad? Entonces, bueno,
pues ahí podemos ver que el programa tronó. Bueno, sigue aquí la ventana, pero nos mandó aquí un montón de mensajes, ¿verdad? Y es precisamente pues porque no se pudo llevar a cabo la conversión de esta cadena a un